Bueno, justamente esa pregunta era pues justamente en la tónica de su vida como narrador. Ahora le voy a hacer otra pregunta, más bien en la otra tónica que ha sido la que ha privado, digamos, durante este interesante y nutritivo diálogo. Hay mucha gente que afirma que nuestra guerra de independencia realmente no fue una guerra de independencia como tal, sino más bien una guerra civil. Eso tal vez explique que la población se haya diezmado, que el país se haya prácticamente devastado, ¿no? ¿Tendremos nosotros en la proximidad algún otro tipo de guerra civil parecida? Bueno, Dios nos libre. Ciertamente, si uno revisa los datos históricos, si el ejército español verdaderamente importante que viene a Venezuela es el que trae Morillo en 1815. Y ese ejército, de acuerdo con las crónicas de los españoles, nunca fue derrotado. Es decir, mientras Morillo comandó ese ejército nunca fue derrotado. Lo que había existido en Venezuela hasta entonces era precisamente eso, enfrentamientos entre facciones civiles, milicianas, es decir, no había ejércitos profesionales envueltos en esto. Si vemos la cantidad de gente que se enfrentaba en las batallas, tampoco era mucha. Las cosas de Carabobo eran 4.000, 5.000 personas, 5.000 soldados. ¿Por qué la devastación? Bueno, porque había el saqueo, el pasar a cuchillo a la población, es decir, la famosa guerra-muerte, pues, que no fue una cosa que se inventara o que alguien decretara, sino que era un hecho que se dio. Por supuesto que algo como eso puede volver a ocurrir. Y la prueba de que puede volver a ocurrir es que ya ocurrió. Entonces, yo creo que es una de las cosas donde el liderazgo debe ser muy responsable. Porque es muy fácil, incluso en los lugares donde eso ha ocurrido, por ejemplo, más recientemente, que fue en los Balcanes, ¿verdad?, en la antigua Yugoslavia. Sí, todos los estudios hechos en torno a cuál era el comportamiento de los serbios, de los croatas, de los serbio-croatas, musulmanes, católicos, etcétera. Es decir, los comportamientos de ellos socialmente no decían que ellos debían ir a una confrontación, por el contrario, había un incremento permanente, y era una de las cosas que tomaban como indicio de que no había tal odio. Había un incremento permanente de los matrimonios entre serbios y croatas, entre musulmanes que asumían o cambiaban de religión. Entonces no existían, digamos, por esa vía los elementos para que se desatara una guerra civil. La guerra civil se va a desatar, ¿por qué? Porque la élite gobernante, dirigida por Milosevic, entiende que la única manera de mantenerse en el poder es generando un discurso que vaya sobre la diferencia que realmente existe. En todas las sociedades hay diferencia, en todas, no hay una. Bueno, hay una básica: hombres y mujeres, pobres y ricos. Es decir, diferencias étnicas, aunque esas diferencias étnicas pueden perfectamente ser salvadas por el dinero. Por ahí leí una cosita que dijo Larry Holmes, que fue campeón mundial de los pesos pesados. Dijo: ser negro es horrible. En el pasado, cuando yo no tenía plata, fui negro. O sea, ahí está, pues sí. No es verdad que el que tú tengas, el color de tu piel sea uno, te determina. Eso no es verdad. Es decir, tú puedes cambiar eso. Y el discurso de una élite empeñada en resaltar la diferencia, acentuar las diferencias, en lugar de buscar los mecanismos para salvar esa diferencia, que es lo que todos los estadistas democráticos hacen. Es decir, tú no tienes un presidente de los Estados Unidos estimulando las diferencias entre blancos y negros, entre pobres y ricos. No, todo lo contrario. Pero su trabajo es
tender puentes, salvar diferencias, buscar que la gente se integre socialmente, lo que no quiere decir que tú tengas que casarte con una persona de una religión que no es la tuya o de una raza que no sea la tuya, no, sino que simple y llanamente en el contexto de la ley y de la Constitución todos somos iguales. Ahora, si tú acentúas las diferencias y lo haces porque entiendes que en la medida en que tú acentúes esa diferencia, tú te vas a mantener en el poder, pues perfectamente puedes generar una situación donde la única forma de restituir el orden sea por la violencia, o la única manera que un grupo entienda que puede relacionarse con el otro es a través de la violencia y buscando la destrucción del otro. Es decir, eso ocurre y ha ocurrido, y ya nos ocurrió una vez, puede ocurrir, además, no una vez, nos ocurrió 2 veces, y aquí ha habido 2 grandes guerras civiles, la guerra de independencia y la guerra federal. De manera que, sí, eso es algo que nosotros tenemos que tener presente. Bueno, quiero avisarles que en este momento hay 100 personas conectadas, tenemos ya preguntas desde... 100 millones. Sí. Tenemos preguntas por correo electrónico, pero quería preguntar si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. ¿Me oyeron? Sí, los estudiantes sobre todo. Que si algún estudiante tiene alguna pregunta, por el amor de Dios. Y si no, aquí hay 2 preguntas que vinieron por correo electrónico. No, pero ahí hay alguien. Sí. ¿Quién es? Normalmente los profesores hacen eso, ¿no? Ellos arrancan haciendo las 2, 3 primeras preguntas, pero muchachos vean que no va a pasar nada. No va a pasar nada, lo van a hacer bien. Entonces, yo reto a un miembro de las nuevas generaciones de esta universidad, un estudiante de la Universidad Simón Bolívar, a que se levante y en nombre de todos deje muy en alto el nombre de la universidad, preguntando algo. Pero mira, alguien... No, se va. Mira, oye, vale. Con gusto. Se hablaba mucho de salvadores, de que bueno, tenemos en la cabeza que necesitamos a alguien siempre que nos salve. Cambiar eso en el venezolano significa cambiar el modo de pensar de una sociedad, que en cualquier sociedad es difícil. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Un salvador de salvadores? ¿O qué es lo que necesitamos para que eso cambie? Bueno, yo creo que quienes están aquí estudiando ingeniería, estudiando ¿qué otra carrera hay aquí aparte de ingeniería? Bueno, entiendo que materia relacionada con la arquitectura. Si está buscando mecanismos, claro, sobre todo los posgrados, mecanismos para eso, para no creer en la posibilidad de un salvador. Es decir, nosotros tenemos que generar los medios, las pautas de lo que es nuestra propia salvación. No podemos pensar que alguien va a venir a salvarnos. En última instancia, ¿a salvarnos de qué? Porque, es decir, hay como una especie de tendencia en cierto tipo de líder que entiende que, es decir, que tú no eres capaz de pensar qué es lo más conveniente para tu propia vida, que él se va a encargar de eso. Y bueno, la historia de los grandes dictadores, si que es al final un gran dictador, una persona que te dice, no, yo voy a pensar por ti, chico, yo voy a hacer todas las cosas, tú no vas a tener, es más, tú no vas a tener ni siquiera que ir a la universidad, porque yo te voy a dar un mecanismo para que tú sobrevivas sin eso. Es decir, eso existe. Entonces, yo calculo que al final del tránsito por la educación formal e incluso por alguna informal, pues la conclusión debe ser esa: los salvadores no existen, los salvadores somos todos, porque no podemos, podemos pensar en la solución individual, yo me voy a salvar yo, sí, que voy a salvar yo,
lo vemos a diario. Tú puedes comprarte una casa, ponerle rejas, sistema de alarmas, pero no te puedes aislar. Es decir, tú vives con los demás, vives en el contexto de los demás. Y si nosotros no generamos una solución, por ejemplo, para tomar un caso, Caracas, una solución que incorpore a todos los caraqueños a disfrutar de los beneficios de vivir en Caracas, pues vamos a seguir pagando un altísimo costo por aquellos que no, o sea, por no conseguirlo, por dejar fuera de los beneficios de la urbanidad, de la modernidad y del bienestar a millones de personas. Entonces, bueno, ¿cómo pagas tú eso? Bueno, lo pagas en delincuencia, lo pagas en violencia, lo pagas, es decir, tú mismo limitando las posibilidades de tu vida. O sea, el costo es realmente muy alto y nadie va a venir a salvarnos de eso, nadie. O sea, tenemos que generar las políticas, las decisiones y los mecanismos para salir de eso. Gracias. Otra pregunta, ¿algún mecanismo que se le ocurra? Que podamos, o sea... Bueno, ya aludí a uno, la educación es uno. Es uno, básico, para comenzar. Ahora, los otros, ojalá lo supiera así, de poderte decir todo eso y poder decir, bueno, aquí está el plan de gobierno que estamos esperando, que entonces Otra vez los ya yo no sería escritor sino político y ya yo fui eso y me fue muy mal. Gracias. Ok, gracias a ti.